Consentimiento informado, seminario de 4 horas de duración. La razón de este espacio de educación surge de la práctica cotidiana en donde el estudio y emisión de conceptos, tanto para abogados como para médicos, tiene en consideración este tema como espinoso y de duda generador de las demandas en alguna medida. El Instituto del Consentimiento Informado o Ilustrado, como llaman en algunos otros países, especializado en materia de responsabilidad médica, que atienden tanto instituciones de salud como los profesionales asociados, es de la mayor relevancia e interés como acto prestacional en salud, cuyo estudio se ha incentivado dado el causal de demandas civiles, penales y disciplinarias dependientes de los dilemas creados por la atención de los pacientes, la intensa intromisión de la legislación y de los profesionales del derecho en el tema, como importación de otras latitudes, en tanto el resarcimiento y la indemnización, especulativo y ejemplarizante, como sucede en el caso del daño punitivo en Estados Unidos, sanción civil, además de las reparaciones integrales, han creado interesantes espacios económicos muy atractivos para abogados y para el extremo afectado por el daño y su causalidad de cara a un litigio. Creería, y en ello la relevancia de este seminario de 4 horas de duración sobre consentimiento informado, en la medida que constituye, sin lugar a dudas, en mi opinión, la puerta de ingreso de los pacientes al sistema prestacional efectivo, acto y proceso, como la doctrina trata sobre el tema, como reconocen hoy profesionales y pacientes. No obstante, la perspectiva sesgada de los últimos, al considerar que este acto únicamente libera al médico de la responsabilidad de sus acciones médicas o intervencionistas, generando la apariencia de un halo de impunidad en el resultado. Opinión creciente ante la ignorancia del alcance de las prestaciones profesionales por parte de los pacientes bajo la estructura del marco del estado del arte médico y la normatividad regulatoria. La controversia hace parte de este proceso y acto de resultado, materia de discusión en el seminario, por la falsa apariencia de la ausencia de criterios reguladores de este hábito de información desde lo legal, con límites indefinidos en la jurisprudencia y en la doctrina judicial de las altas cortes en muchos países. Latinoamérica se destaca en este tema, con un antecedente que desnaturaliza el ejercicio de la profesión en la concepción histórica, amañada por un patrón difundido de ejercicio paternalista del médico, en donde el flujo de información previo a las intervenciones, a los procedimientos hacia los pacientes no era una exigencia para que éste se autodeterminara libre, voluntaria y conscientemente, base de su comportamiento que fue modificado según la doctrina autorizada por la corriente autonomista de finales del siglo pasado, según la cual se concreta ahora sí el deber como un marco de obligatoriedad para los galenos e instituciones. Opinión que no comparto, pero que cobra vigencia en la manera como se educaba y aún se educa, en modelos copiados, tecnocráticos, por naciones como la nuestra, que descuidan el humanismo de la profesión liberal, en donde el principio rector de la información suficiente, completa, concreta y veraz sobre el estado del paciente y sus tratamientos conmina siempre, en mi opinión, un deber finalista de la práctica profesional, sin egoísmos y falsas creencias de sabiduría y empoderamiento inexistentes, por la evidencia clara y notoria de un cúmulo de información científica a diario, abundante y cambiante. En otras palabras, la relación del médico y el paciente, del profesional de la salud y el consumidor de los servicios, siempre ha debido estar rodeada de este acto de información, lo que no ha sido así
para que el paciente decida su futuro bajo cánones del talento de la salud asistencial de los usuales como son diligencia, prudencia y experticia profesional. A pesar de lo cual, su notoriedad deviene desde el campo jurídico, no del médico, e incluso su nombre como tal, consentimiento informado, que en mi formación es in situ la naturaleza del proceso de transferencia y contratransferencia propia del campo de la salud y sus agentes, del ADN de la interrelación profesional y asistencial. La asunción de los riesgos previstos por el paciente a través de este proceso, no meramente la formalidad o requisito previo a un procedimiento o terapia médica, como han entendido médicos e instituciones, aún luego de los avances de la constitucionalidad de los países de la región, sigue confundiendo defectos de la formación de los profesionales, sobre los cuales pretendemos avanzar en este espacio de educación, dejando fundantes cimientos que superen los estándares convencionales que rodean en el presente la atención médica, que por el número creciente de intervenciones y actos pretende convalidarse con un rito de mera adhesión simple y consentimiento en la concepción civilista, cuando en absoluto se aparean y son similares. En tanto el titular del derecho, en este caso el paciente, sea asimétricamente tratado. Como por ejemplo, cuando el cirujano evade su deber enviando el formato firmado al paciente a través de una enfermera que tiene algún grado de cualificación en el tema. Evidente descuido que debe ser sancionado por la ley cuando de ese acto deviene un daño en intrínseca relación causal como un hecho generador de la lesión que tiene que soportar el paciente y por contera los deudos si es del caso. Acto este de la información que hace parte integral de la prestación, si concatenado de origen con la historia médica en donde debe obrar con la importancia de vida. Y en este escenario material de prueba, desde su producción, contenido, pertinencia, alcances y asunción del juez, lo que estructura dos aristas que se tratan en el seminario, la médica y la legal, que ampliamente se debatirán. De tal manera, este incipiente abrebocas confiere interés en el seminario de consentimiento informado, en la dinámica del profesional de la salud, que invoca su particular relevancia en la reducción de los riesgos legales, en un mayor compromiso frente al paciente, en un reconocimiento de sus pares y de sus pacientes por el dominio sobre el tema, y en lo más importante, en la guarda de una práctica profesional mejorada, actualizada, como exige el desempeño idóneo del profesional de la salud. Atrévase a educarse con nosotros. El resultado, un profesional más informado con las positivas consecuencias que su decisión conlleva para vivir mejor.